Bueno, muy buenos días para todos. Bendiciones en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Les doy la bienvenida a todos los estudiantes, hermanos, hermanas, ministros de Dios, pastoras y todos los que hacemos parte de esta sala. Bienvenidos en esta preciosa mañana. Bueno, mi deseo en el día de hoy es, primero que todo, orar a nuestro Dios para que sea el que tome control de esta clase. Y hoy vamos a tener una clase muy recomendada y le digo que esta es la clase, una de las clases bases también, aunque todos los módulos son súper importantísimos. Yo no puedo decir que un módulo sea más importante que otro, pero lo que sí le puedo decir es que algunos módulos sí mantienen una base eh, estándar para lo que es la capellanía. Entonces, en base a esto, quiero contarles que cada módulo, pues, tiene su beneficio, pero el que vamos a ver hoy, juntamente con el módulo de ética, que ya lo vimos, pero que las clases están grabadas para que la hermana Camille pueda acceder. Y yo, si no ha visto las clases, yo le voy colaborando para que pueda permanecer en ellas, viendo las grabaciones. Luego de esta capellán, del capellán como consejero, vamos a tener un módulo, cual también va a cubrir un contenido bastante relativo frente a lo que estamos viendo. Bueno, y así sucesivamente vamos construyendo este conocimiento, porque realmente lo que aquí hacemos es construir. Estamos construyendo un conocimiento, estamos reorganizando mm, nuestro conocimiento frente al servicio en la obra de Dios. Y créame que en el servicio social hay muchas falencias de la cristiandad, de verdad que sí. Yo me tomé el tiempo, no porque digo me haya nacido, sino que la Biblia es clara cuando dice que el Señor coloca el querer como el hacer. Y en medio de varios años de pastorado, llegó la inquietud a mi corazón de trabajar con el entrenamiento de los pastores, ministros, por los errores garrafales que se viven cuando, como ministros de Dios, muchas veces queremos hacer una labor social y en vez de atraer al Señor o de traer al Señor, atraerlos a ellos, muchas veces alejamos, muchas veces alejamos. Entonces, esto fue como una carga puesta por el Señor. Pues, mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice el Señor. Lo más es colocarse a hacer lo que el Señor le manda a hacer y ya se va esa carga de estar inactivo. Y precisamente ver cómo el ministro muchas veces, el líder de la iglesia, no solamente los pastores líderes, líderes, obreros, como se llamen dentro de la congregación, al hacer una labor social, quería hacerlo de la misma manera que se realiza dentro del contexto eclesiástico, dentro de la comunidad. Y resulta que cuando salimos de las cuatro paredes para realizar esta obra tan maravillosa, tenemos que acogernos a pautas, leyes, leyes que son importantes. Y tenemos que dejar hábitos que muchas veces los podemos practicar internamente, sí, señores, en la congregación, pero que llegando a un público como al que llega el capellán, que no todo el mundo es de la fe, no todo el mundo, y cuando hablo de esta manera, hablo de una manera, eh, digamos, simbólica, para poder decirles que frente a las personas que no tienen el conocimiento de la palabra de Dios, que no pertenecen a una iglesia,
Pues hay que manejar cuidados, hay que salvaguardar la palabra, hay que salvaguardar la imagen del Evangelio y salir bien librados. Y Dios nos enseña a través de su palabra todo esto realmente. Dios lo enseña. Entonces, en base a esto, vamos a orar a nuestro Padre Celestial para entrar a este módulo en esta mañana. Bienvenidos todos a esta clase. Padre, te damos gracias, bendito Dios, en este momento, maravilloso y eterno Rey. Padre, estamos delante de ti hoy para darte la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu presencia, por tu Espíritu Santo. Gracias por permitirnos estar aquí en esta clase, Señor, en este momento. Escuchando, bendito Dios, lo que nos quieras enseñar, lo que deseas enseñarnos, Padre. Hoy, Señor, delante de ti me presento y te digo, Señor, toma mi mente, mi corazón, mi voz, toma la mente de cada persona que está aquí. Padre, y permítanos entender, comprender exactamente lo que tú quieres hablar a nuestras vidas a través de este entrenamiento, Señor. Tenemos tu palabra como fuente, Padre Santo, de bendición y de partida para llevar estos propósitos a donde tú quieres que los llevemos, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén, Jesús. Perfecto. Bienvenidos al módulo El Capellán como Consejero. Entonces, tengo aquí una ilustración, una oficina muy conocida que puede ser la oficina del pastor, la oficina del capellán. Bendito Dios. Voy a hablarles hoy de lo que significa la palabra consejería y les voy a hablar un poco de la etimología de esta palabra, de la raíz de esta palabra. Cuando les digo y les hablo de la etimología de la palabra consejería, es porque la etimología es una rama de la lingüística. Y la lingüística y la filología también, que abarca todo esto, etimología y lingüística, se encargan de el idioma como tal, de la raíz de las palabras, en este caso más de etimología, de la raíz de la palabra y ver cómo evoluciona. Cuando yo hablo de etimología es porque me hago preguntas, ¿dónde nació esta palabra? ¿Qué significó para ellos y qué significa para nosotros y qué ha significado a través del tiempo? Entonces, la etimología de la palabra consejería viene de la raíz tiroros, del griego, de la raíz tiroros. Vamos a ver qué significa. Entonces, la palabra para aconsejar, la palabra para aconsejar, ¿cierto? Cuando yo hablo de consejos, entonces, de la raíz, cuando yo voy a decir aconsejar, entonces, la palabra para aconsejar en el Nuevo Testamento ya es paráclesis, paráclesis. Y el paráclesis significa aliento. Viene del verbo paracleo, paracaleo, el verbo paracaleo. Y este verbo paracaleo significa llamar a alguien al lado. Es decir, que la palabra aconsejar es como cuando alguien suplica por ser dirigido y consolado, y que el efecto de dirigir y aconsejar a esta persona es traerlo a nuestro lado. Pero traerlo a nuestro lado no es solamente un sinónimo de distancia, sino de acoger a la persona también en sus emociones, brindarle la oportunidad a que tenga cómo estar al lado de alguien que lo va a sostener con sus palabras. Un hombre llamado Nick, que es muy reconocido, cristiano también, que nació sin bracitos y sin piernitas, él dijo una frase que me encanta, me llega al alma. Esta frase dice él que superó su capacidad mental porque el día que tuviese a su hijo, si no lo podía abrazar literalmente porque no tenía sus extremidades, entonces lo iba a sostener con sus palabras, es decir, con el consejo. Entonces, la palabra para aconsejar en el Nuevo Testamento es paraclesis, súplica.
del verbo paracaleo, llamar a alguien al lado, que se puede traducir por rogar, suplicar, aconsejar y consolar. Entonces, veamos que la etimología, la raíz de esta palabra es acoger a las personas para brindarles directrices que lo hagan sentir seguro frente a sus dudas o a sus calamidades. Dice, el ser humano siempre ha necesitado un consejo para encontrar un propósito en la vida. Palabras muy ciertas, porque si vamos al conocimiento bíblico, entonces a los principios bíblicos, a la historia bíblica, Dios siempre llamó a personas que necesitaban mucha dirección. Dios llamó a personas que estaban perdidos en su mentalidad o simplemente bajo letargos espirituales y mentales que no mmm, podían de pronto diferenciar entre lo bueno y lo malo, entre el propósito o el despropósito. Y por eso encontramos, Dios llama a Moisés, Dios llama a Abraham, Dios llama a Israel, les coloca propósito. Cuando se habla Dios llama, cuando se dice Dios llama, es porque se está hablando de propósitos. Propósitos. Es decir, tengo un trabajo para ti, para que lo hagas en mi nombre. Por eso los tres oficios del Señor es rey, sacerdote y profeta. ¿Por qué? Porque rey, porque sencillamente cuando la historia nos cuenta que alguien iba a obrar en el reino, que iba a realizar una acción, decía en el nombre del rey, hasta para decapitar a una persona, en el nombre del rey. Si iban a realizar un desalojo, hasta una matanza, la historia cuenta en el nombre del rey. No solamente estoy hablando de la historia bíblica, sino de la historia patria, de la historia general mundial. El rey promulgaba un edicto y se cumplía, aunque fuera quizás hasta darle muerte a una persona, pero se hacía en el nombre del rey, en el nombre de una autoridad. En este caso, estamos viendo que el ser humano ha necesitado siempre una autoridad a la cual él se pueda acoger y se sienta seguro para obrar. Por ejemplo, si hablamos de las tribus salvajes en el Amazonas, si hablamos de las tribus salvajes, aún ellos han hecho sus propios dioses por tradición y a veces el mismo animal que ellos cazan, que ellos utilizan para la alimentación, su insumo, esa misma cabeza del animal la colocan de pronto en un árbol o la colocan en un palo y ya esto es un dios para ellos. ¿Por qué? Porque naturalmente el hombre ha sido diseñado con la necesidad de tener a alguien que lo dirija. Y en este caso, aún los indios, en su mentalidad, en su capacidad, en su vida natural intrínseca, siempre están buscando depender de una deidad. ¿Quién les dijo? Sus ancestros. ¿Quién les dijo a sus ancestros? ¿Quién le diría al primer indio que hiciera esto, a la primera tribu salvaje que hiciera esto? No tuvo que decírselo absolutamente nadie porque Dios nos hizo con una necesidad de tener la adoración para Él. Pero quienes no conocen a Dios adoran pues lo que ellos sientan seguro, como en la India, que son politeístas y como también las tribus que adoran al sol, a la luna, a las lluvias. Entonces, como el hombre siempre ha necesitado que alguien lo dirija, es por eso que paráclesis significa aliento, porque el hombre necesita una fuerza, necesita de que algo lo cobije. En este caso, nosotros tenemos a Dios, ¿cierto? Y nos ha enviado el mejor consejero, el Espíritu Santo. Pero aún así, nosotros tenemos directrices de un pastor. Aún así, hay directrices en la familia, ¿cierto? Un padre, hay una madre. Existen siempre diseños de autoridad.
diseños de autoridad y por esto también, por estos diseños de autoridad y por los diseños de habilidades de poder tomar decisiones, es que nosotros somos llamados o fuimos llamados a ser reconocidos como semejanza de Dios. Y creó al hombre a su imagen y semejanza, teniendo en cuenta todo lo que significa autoridad, lo que significa cobijar y tomar decisiones. Entonces, el consejero es una persona que no toma decisiones, ayuda a tomar decisiones, pero da la libertad. Entonces, ya nos dimos cuenta de dónde viene el módulo del capellán como consejero, y pues no podemos dejar a un lado dentro de este módulo la consejería pastoral, porque la consejería pastoral es eso. Y también la consejería pastoral tiene que ver con la consejería del capellán, aunque el pastor aconseja a gente que ya conoce y esporádicamente a quienes vienen a su oficina que no son feligreses, el capellán está en un campo de acción donde la mayoría de las veces va a encontrar personas solo una vez en la vida, quizás va a tener una sola oportunidad de tenerlo frente a frente, cara a cara, face to face, para hablarles, para explicarles, y si no hace una buena conexión y no da una buena consejería, ya empezó en un despropósito como capellán. Perfecto, esta es la raíz de la palabra. Esta clase está siendo grabada, bendito Dios. Esperemos que nada nos impida volver a escucharlo. En un término más coloquial, ya sin raíces etimológicas, MacArthur, un reconocido predicador y un reconocido erudito bíblico también, que tiene una traducción bíblica que se llama la Biblia MacArthur. Él explicó qué es la consejería y lo dijo de una forma sencilla, coloquial, sin raíces, sin etimología, sin filología y lingüística. Dijo así, es cuando un individuo que enfrenta algún tipo de confusión, frustración o desesperación, ¿sí? Y una segunda persona dispuesta a ayudarle, analizando la situación del aconsejado. Entonces, ¿qué es la consejería para MacArthur? Él nos dice, es nada más cuando un individuo está necesitado de una directriz porque tiene frustración, desespero, y existe una segunda persona, usted o yo, el capellán, el pastor, el familiar, el jefe, y está dispuesta a ayudarle. Le ayuda a analizar la situación y quizás a tomar una decisión o a dejarle sobre la mesa opciones que él puede abordar para tomar una decisión. Perfecto. Espiritualmente, eclesiásticamente, en la cristiandad, la consejería es un ministerio de ayuda. Eso es lo que realmente es, un ministerio de ayuda. ¿Qué más podemos ver de la consejería? Bueno, pues entonces dice aquí, empecemos por clarificar qué es la consejería pastoral, la que nos llevará a determinar sus metas. Y vamos a tener algunas definiciones. Vamos a tener algunas definiciones. Perfecto, vamos por aquí. A pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, es un ministerio de ayuda. Es cuando alguien dice, yo voy a hacer esta labor, voy a escuchar a quien más lo necesita y quizás no ha podido tomar una decisión de vida. Yo le voy a hacer soporte con consejos que son muy importantes y le puedan ayudar a tomar una decisión. Entonces, cuando veamos esta sigla C, P, aquí pegadita, esto significa consejería pastoral o simplemente la consejería del capellán. Vale. Entonces, continuamos con este proceso. Entonces, la consejería pastoral, sigue hablando, es el encuentro de dos personas. Lo dijimos, uno expone una situación y el otro trae
el consejo para una solución. El que reclama la ayuda o el que demanda de la ayuda, el que necesita de la ayuda, se acerca a otra persona porque está seguro, piensa, cree que esta persona tiene los conocimientos. En este caso, yo no me acercaría a pedir un consejo a una persona que yo no le vea la capacidad, que no tenga la experiencia. ¿Por qué usted pide consejo? Porque la persona tiene más edad, porque tiene más experiencia, porque lo ha visto obrar, o porque tiene una figura eclesiástica o una figura de autoridad. Entonces, lo importante es que la persona esté capacitada. La consejería no es una terapia de atención. La consejería no es la misma terapia que realiza un psicólogo clínico. No vamos a confundir, porque hay personas que dicen, no, yo hago terapias. No, la palabra terapia realmente está elevada a un nivel profesional muy alto, de una gran responsabilidad sobre aquellos hombres y mujeres, aquellas personas que están encargadas de la salud mental. Entonces, la consejería elevada puede ser ya un tipo de terapia que lo realiza un profesional. Nosotros tenemos un principio para la consejería como capellanes, al menos que seamos psicólogos, al menos que seamos profesionales de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Por ejemplo, un trabajador social y debe tener una especialización para esto. Un eh, Puede ser un teólogo también y debe tener una capacidad para esto, pero en sí le corresponde directamente a los psicólogos esa elevada consejería. Entonces, ¿qué pasa? El consejero tiene que tener mucha calma, tiene que estar capacitado, se va a enfrentar a personas con temperamentos, con carácter desordenado, se va a enfrentar a personas bastante conflictivas, a personas que están perturbadas por crisis tanto religiosas o existenciales, como lo dice la filosofía. Hay personas que lamentablemente no han contado con la orientación de un hombre de Dios que realmente quiera hacer bien su trabajo. Lamentablemente a veces vemos esto. O simplemente las crisis existenciales, que la filosofía habla claramente de esto, es cuando la persona no le encuentra sentido a su vida. Entonces, notemos cómo el consejero debe ser una persona que está preparada, uno, en el conocimiento de la palabra de Dios, dos, debe no solamente conocer de la Biblia, sino que debe también ahondar en la ciencia, debe ahondar en las ciencias y precisamente son estos modelos psicológicos que no están por encima de la Biblia, de los procesos bíblicos, sino que eh, más bien es organizar la consejería de una manera ética. Por eso vimos ética y por eso vamos a seguir con estos pasos éticos en esta consejería del capellán o el capellán como consejero para mitigar esas faltas graves que cometemos como consejeros. Dice aquí algo muy importante. La atención que se le debe prestar a las personas, pues debe ser una atención que a pesar de que se vea tan anormal y distorsionada la situación, el comportamiento y la conducta de la persona, debemos realizar una atención segura, una atención serena, una atención profesional en el sentido del principio bíblico del capellán y de algunos modelos de, que nos enseña la psicología, que los vamos a ver más adelante. Esto es importante. Por aquí tengo algo importante también, y discúlpeme que repita la palabra, pero quiero hablarles de la singularidad de la consejería pastoral. Dice, la singularidad de la consejería pastoral se deriva de la capacitación del pastor, en este caso la capacitación del capellán. Recuerden que aplica para el pastorado, para el capellán
haciendo, llevando la línea delgada entre el pastor y el capellán, es que el pastor muchas veces ya aconseja a personas muy conocidas, el capellán también, pero el capellán la mayoría del tiempo está en campos de acción donde no ha tenido acercamientos con estas personas. Entonces, ¿por qué la palabra singularidad? La palabra singularidad significa algo que no es común, algo que no es común. Y así el ejemplo, aconsejar a quienes ya conocen y a personas que nunca han visto y que quizás sea la última, la primera y última vez que la ven. ¿Dónde debe estar la capacitación centrada? En teología, claro que sí. Ah, pastor, pero yo no soy teólogo, profe, yo no soy teólogo. No, tú estás aquí para ser formado. Aquí vas a ver bases teológicas y te van a animar mucho. Y otros cursos de teología te van a prácticamente compensar esa parte que todavía de pronto no tiene mucha coyuntura con el conocimiento bíblico. Entonces, la capacitación del pastor está en teología, de todo el conocimiento del propósito de Dios, en ética, que es el comportamiento, religión, que es saber lo que nos rodea, y la parte psicológica, que es el comportamiento humano. Por ejemplo, quienes hemos estudiado teología en universidad como tal, tenemos una capacitación psicológica. Vemos la psicología, tanto que en sexto, séptimo semestre nosotros podemos decidir si somos psicólogos o si somos teólogos. Y si somos teólogos hay un refuerzo bíblico profundo y si no, pues abordaríamos las teorías del comportamiento. Entonces, estamos hablando de que el capellán no es una persona que está perdida de los contextos culturales, sociales, de los conocimientos. No, el capellán no está perdido. El capellán es una persona que va a la vanguardia, que continuamente se está capacitando, derechos humanos, eh, abuso infantil. Bueno, todas estas capacitaciones, uno, que las vamos a tener acá y que otras las va a encontrar hasta en las mismas páginas como del bienestar familiar, el ICBF, donde puede abordar esos temas. Estamos hablando de la consejería pastoral y la importancia de la capacitación del consejero. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta frente al tema. No les digo que aportes porque quizás no hemos tomado las partes primordiales y no hemos llegado allá para no tomar adelantos. Frente a lo que estamos viendo, ¿cuáles serían sus preguntas? A ver, está por aquí hoy Julio, Heriberto, Yamile, Luciana. Vamos a ver si nos ha llegado alguien más de los hermanos en esta mañana. Hermana Luz, perdón, hermana Ruth, hermano William Pinzón. Bendiciones. No sé si de pronto hay alguna pregunta frente al contenido que estamos viendo. Pueden abrir sus micrófonos. Yo le bendiga, pastor. Dios le bendiga, hermano William. No, pastor, pues hasta el momento recibiendo, captando como una esponja. Y, y no, bien claro, no, hermano. Dios le ha dado a usted una habilidad, una sabiduría que le ha dado el Señor para exponer estas clases. Atento estoy, hermano. No, de mi Amén, parte hermano. no tengo ninguna pregunta y entendiendo, mi pastor. Yo Perfecto. le- Bueno, quizás desarrollando el tema vamos a encontrarnos mejor. Perfecto, listo. Eh, bueno, si no hay preguntas, vamos a continuar. Espero que esté quedando súper claro esto porque realmente es muy interesante poder llegar a ustedes con esto. Este tema es muy delicado, pues cuando no se hace un buen uso de la consejería pastoral, podemos llevar a personas a tomar decisiones fatales. Perfecto. Algo que involucra y se nos involucra muy fuerte en la consejería del capellán y pastoral es el contexto y el lugar. El contexto, vamos a tomarlo como el contexto, el lugar no físico,
sino el espacio mejor donde se desarrolla la consejería. Por ejemplo, si es un contexto cristiano, si es un contexto secular, si de pronto, bueno, con estos dos contextos abarcamos todo, pero si es un contexto de iglesia como tal, o es un contexto un poco más de empresa, porque aquí tenemos algo que se llama capellanía empresarial. Y en la capellanía empresarial, ¿qué es lo que hacemos? En la capellanía empresarial vamos a ser consejeros laborales con principios bíblicos. ¿Cómo les parece? Entonces, cuando le hablo del contexto, voy a hacer esta diferencia. El espacio social, el espacio empresarial, bueno, social es todo, pero el espacio empresarial, el espacio eclesiástico, podemos decirlo así, el espacio de la consejería hospitalaria y así sucesivamente. Entonces, el lugar sí ya es la parte física, donde se está realizando la consejería. Entonces, a veces creemos que la consejería tiene que ver todo con la iglesia. A veces sí, claro, pero también recordemos que hay procesos sociales donde no podemos hacer una consejería de iglesia para una persona que está viviendo un proceso social. Yo sí le voy a hablar de Dios, claro que sí, pero hay personas que no me van a entender qué es ayuno, no van a entender qué es una larga oración, ni siquiera lo entiende. Entonces, yo no puedo perder la oportunidad de aconsejarlo socialmente sin dejar a un lado la fe. Porque en algunas formaciones alguien me dijo, pero profe, que usted quiere sacarnos de la fe y que hagamos el trabajo a manera social. Le digo, no, si ustedes revisan bien, el Evangelio comenzó siendo social. Y él me decía, no, señor, el Evangelio comenzó siendo espiritual. Y yo decía, claro que sí, pero comienza siendo social, social espiritual. No, señor, fue espiritual social. Dije, ahora se lo voy a explicar. Un resto de hombres y mujeres cristianos cuidando viudas, cuidando huérfanos, cuidando extranjeros. ¿Eso qué es? Contexto social. Sí, pero por ejemplo, si yo voy a hacer una obra social como Cabrilla, muchas veces me van a decir, oye, aquí no es para predicar, aquí es para hacer obras sociales, o sea, que hay que ayudar a hacer esto, esto y esto, esto. ¿Y cómo yo voy a perder la oportunidad? Ah, no, si a mí no me dejan predicar aquí, yo me voy, porque yo no le voy a fallar a mi Cristo. No, hombre, ya empezó a fallarle, porque Jesús nos enseñó a entrar por la parte social. Así, ¿cómo? Hablándole a los enfermos y después sanándolos, a veces sanándolos y después hablando. ¿Por qué razón? Porque la mujer de flujo de sangre lo tocó, no lo dejó ni hablar. Alguien me tocó, ¿quién me ha tocado? Ah, okay. Entonces, ¿qué vemos aquí? Entonces, que nosotros debemos ser muy diestros, no dejarnos opacar por la religiosidad, porque en un trabajo social se van a acercar niños, mujeres, hombres, comunidad LGBTIQ+. Yo no puedo decir que no se me acerque la mujer, no me toque. Usted allá. Que no se me acerque eh, el personal del LGTBIQ+. No, que no se me acerque. No, señor. Por esto es que el capellán debe entender que no está dentro de la iglesia o dentro de la comunidad cristiana todo el tiempo. Entendemos los cuidados, claro que sí. Entendemos evitar estar solos, claro que sí. Entendemos que los cuidados deben hacerse, pero no podemos, en el medio de los cuidados, discriminar a las personas, ni aconsejar a los que no son cristianos como si fueran cristianos. No te van a entender.
Hermano, pero el Espíritu Santo de Dios va a estar ahí. Claramente el Espíritu Santo de Dios va a estar ahí. Claro que sí. Yo no ignoro eso. Lo que nosotros ignoramos son los contextos. Los contextos. Porque Jesús llegó a lugares donde habló y otros que pasó callado. Entiéndase que hay momentos donde el solo hecho que haya presencia, hay bendición. Perfecto. Entonces, el lugar, bueno, Jesús aconsejó en muchas partes. Hoy en día existen lugares mejores, oficinas, oficina del pastor, oficina del capellán, ¿vale? Hay muchos lugares, pero tengamos en cuenta muchas cosas. A veces no importa el lugar, lo importante es la oportunidad. Entonces, ese es el contexto y el lugar. ¿De qué manera estoy abordando? ¿Estoy abordando como si todos fueran cristianos? No, pero es que hay que predicarles. Claro que sí, pero a veces entorpecemos. Cuando le llegamos a una persona y le decimos, ¿usted es cristiano o es católico? Inmediatamente ya empezamos a fusilar. ¿Qué nos importa a nosotros eso en ese momento? Ah, para saber cómo hablarle. Entonces, adoptemos la primera postura. Empecemos a socializar, que los espacios se abran. Yo he sido crucificado muchas veces por decir estas cosas, pero precisamente estamos aquí para la formación, hermano, y siempre le digo a las personas, mira, hasta donde, si usted ve que esto le va a hacer daño, si usted ve que esto va contra su fe, si usted ve que esto va contra su vida, hermano, tome unos días para pensar y si no, usted se puede retirar del curso, no ha pasado nada. ¿Por qué razón? Porque si no da la sensibilidad, entonces esto se va a convertir en una cruz y no realmente en un campo de acción abierto, que es a lo que queremos llegar. Bueno, la capellanía existe desde 1900, no, 1765, haciendo esta labor cuando eh, la corona inglesa o cuando colonias de la corona inglesa fueron al territorio norteamericano y empezaron a fundarse. Allí se manifestó la capellanía militar. Pero en el 316 después de Cristo está la primera persona que realiza una labor de capellán en el reino, en el Imperio Romano. Vea todo esto. Es decir, de que debemos mantener los cuidados, claro que sí. Oh, no voy a empezar a utilizar de pronto comportamientos seductores, ¿no? A veces. Y se veo que la situación se está colocando un poco difícil para mí en el contexto del lugar, pues me tengo que retirar. Claro que sí. Es decir, no nos salimos ni de la fe ni de los principios cristianos. Las fuentes religiosas. Dice, el pastor o consejero aplica medios especiales. La escritura, que es la Biblia, la Sagrada Escritura. La oración como herramienta. Dice, donde el objetivo final es el crecimiento espiritual. Aquí de pronto pareciera contraproducente cuando le digo hagamos una labor social, pero el objetivo es el crecimiento espiritual. No es contraproducente, solo que entremos por donde Dios nos ha abierto la primera puerta. Si es por la parte social, para llegar a estas personas con la palabra de Dios. Y si ya es un contexto que está más armonizado como cristiano, pues entraremos con la palabra. Parece perfecto. Perfecto. ¿Qué me podrían decir frente a esto? Podemos conversar un poco frente a lo que estamos viviendo, tratando de no adelantarnos. Y si de pronto veo que lo que usted me está diciendo va más adelante, entonces le digo, ah, hermano, más adelante vamos a tratarlo para no hacer tedioso el tema. Amén, amén, pastor, buenos días. Buenos días, mi hermano. Dios lo bendiga. Bien.
Quería hacerle de pronto un comentario, pero a la vez también pregunta. En cuanto a lo que usted ha hablado acerca de la capellanía, tanto de un pastor que es capellán y el que no lo es. Sí, Este manejo de la capellanía a nivel cristiano, sabemos que de pronto vamos a interaccionar con el que conoce de Dios, pero a la vez también necesita un consejo, un refuerzo espiritual. Y el que no conoce a Dios, como usted decía, en el caso de la capellanía empresarial, que vamos directamente, como usted dice, que en el primer momento que interaccionamos con ellos, la embarramos al cuestionarle de que si es cristiano o no es cristiano. Entonces, yo digo que de pronto a veces como pastores o como en ejercicio de esta profesión de la capellanía, quizás de pronto a veces son muy adelantados. No escuchamos a aquella persona que quiere expresarse, desahogarse, que no conoce a Dios, pero que nosotros le debemos primero escuchar, que muchas veces, como usted dice, cuestionamos a aquella persona por su fe, pero yo digo que como es de algo tan serio, tan cuidadoso, deberíamos siempre de tener en cuenta de que somos seres humanos y que estamos dispuestos a oírlos, cuál es el X problema, no haciendo acepción de personas, sea hombre, niño, joven. Pero yo digo que de pronto en el campo de la capellanía, en ejercicio a nivel cristiano, eh, se ha visto mucho que aquel cristiano de pronto necesita una orientación, un refuerzo espiritual y quizás nos vamos por la determinación de que aquella persona cometió una falta y por la doctrina que hemos vivido y que hemos experimentado, decirle a aquella persona, usted queda en disciplina por X o X factor, pero no sabemos que a nivel de la disciplina esa persona va a ser reforzada espiritualmente, pague determinado tiempo, pague 1 o 2 años, por decir algo, pero de pronto quizás, me atrevo a decir esto, quizás de pronto, y me perdonan si ofendo con ese ámbito, de ofender a los pastores, no, que quizás de pronto en esa área es un poquito como muy egoísta disciplinar a un hermano dependiendo de la situación, donde esa disciplina lo conlleva una restauración, pague determinado tiempo, pero así como la cometió, puede cometer ese mismo error dentro de 1 o 2 años. O sea, quizás de pronto el pastor hay que sentarse con él, ¿qué pasó? Hábleme, ¿en qué puedo ayudarle? Eh, ¿Por qué caíste en esa situación? ¿Cómo está su vida espiritual? Hablemos. Ya por ende, muchas veces, de pronto en esa área de la cristiana es más dura para restaurar a una persona. Entonces, sí, ahí también sí, está la sí. pregunta. Balancear esa área que en el ámbito de la capellanía como pastor y en ejercicio de la otra, sí se tiene que relacionar mucho. Listo, pastor Claro que ahí. sí. Claro que sí. Y pues precisamente te cuento, Heriberto, que vamos a hacer aquí un contraste. Es que pues, no todos los pastores son capellanes, ni todos los Sí, capellanes son pastores. amén. Entonces, basando en eso, cuando el pastor es capellán, pastor y capellán en el ejercicio de sus dos funciones, tienen que echar mano a visualizar el contexto. ¿Quién tengo al frente y qué es lo que voy a hacer? Porque una cosa es la membresía y otras son las almitas que Dios nos está enviando que no tienen un compromiso eclesial. Muy bien, Heriberto, súper. Gracias por esa, por esa charla, por ese aporte. Me parece importante. Amén, pastor, gracias. Con muchísimo gusto. Buenos días a todos. Buenos Primero, días, Julio a Hernando. los que nos escuchan. Sí, sí, Eh, pues yo lo miro desde el punto de vista del contexto, ¿no? Del punto de vista donde nos encontremos, donde nos movemos, donde interactuamos, donde posiblemente allí se tendrá que ejercer la función de capellán.
casi siempre uno como hombre de Dios lo mira desde la parte espiritual, pero viendo bien que es un ejercicio social. Sí, Pongo un ejemplo. Si hoy le escribieran al pastor Hugo, le dijeran, necesito 2 capellanes para enviarlos a África, pero resulta que donde tienen que ir la tribu es nudista, entonces no, y piden mujeres, por ejemplo. sí, Entonces es un contexto difícil para manejar, es un contexto difícil para nosotros. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que voy es que vamos a tener adversidades muy grandes, donde principalmente la parte espiritual va a jugar, donde la parte espiritual va a ser como una guía muy grande, pero el contexto es algo que nos hace ver otras situaciones que tenemos que en un momento determinado poder dar soluciones. Entonces de ahí forma parte, uno, la espiritualidad del capellán, otra, la habilidad y la otra, la buena formación. Entonces lo veo por ese sentido. está perfecto. Eso es. Muchas gracias, Julio. Excelentísimo. Eso es. Ese es el trazo que llevamos. Y usted que es diseñador o de planos, entiende lo que es un trazo. Así como estamos trazando la situación, así es. Si nosotros entendemos así la situación, vamos a lograr. No estamos quebrantando nuestra fe. Nadie ha dicho que tenemos que negar nuestra fe, que cambiar de religión. No, pero sí vamos a tener que recibir personas con diferentes conceptos, conceptos frente a la sociedad y frente a la religión también. Perfecto. Vamos entonces, son 10:46 minuticos. Vamos a tomarnos un recesito para hacer una pausa activa. Vamos a volver a las 11 de la mañana. Esperamos que esta clase continúe así de amena y que podamos seguir compartiendo lo que es la formación del capellán. Punto importante. Cuando el capellán debe ser una persona de mente abierta, y cuando hablo de mente abierta, no estoy hablando de una persona que se dispone a cambiar los principios bíblicos ni a cometer alguna serie de pecados y decir, soy mente abierta. No, es aquella persona que entiende que el evangelio evoluciona en los diferentes contextos, pero no deja de ser evangelio, no deja los principios, no deja de ser puro, que el evangelio en las tribus salvajes, en los países de primer mundo, de tercer mundo, es evangelio. Son los contextos los que tenemos que saber abordar para salir bien librados. Vamos a tomar un pico y ya regresamos. Ya regresamos. Pueden apagar camaritas, micrófonos. Y 11 de la mañana, en 12 minuticos ya estamos. Ya volvemos. A ver, pasó. ¿Verdad?
Bendiciones, familia en Cristo. Bueno, de nuevo estamos por aquí. Vamos a esperar a los hermanos después de este break. Amén, pastor. Aquí estamos. Gracias, pastora Ruth. Bendiciones. Amén, amén. Vamos a ver, está por acá nuestro hermano Lidia, Humberto, Aquí al pie de la hermana Luz, bueno, Luciana, la hermana Luciana, bendiciones. Amén, pastor. Dios le bendiga, Dios le guarde. Bueno, vamos a continuar con este tema tan interesante como una base muy sólida dentro de la capellanía. Cuando empezamos a ver ética, consejería y procesos comunitarios en la capellanía, vamos a recordar muchas cosas, vamos a aprender otras y vamos a practicar algunas. Y luego, pues, asimilamos la capellanía realmente como ya nosotros la hemos recibido para ir a hacer el trabajo. Hay personas que a mí me han dicho, pastor, a mí la capellanía no me sirvió de nada, pero también he escuchado profesionales con carreras muy importantes decir, es que no me ha servido para nada. Si nosotros no ponemos por obra lo que aprendemos, podemos colgar la mejor profesión, no solamente en la pared, sino también enterrar los propósitos que tenemos. No podemos echarle la culpa al país, la culpa a Dios. No, hay que obrar. Dios coloca el querer como el hacer y a veces nos resistimos. Bueno, voy a retomar un poquito porque estamos hablando de las singularidades, ¿cierto? De la consejería pastoral. Estamos viendo la importancia del contexto y el lugar, la fuente religiosa que estamos utilizando, las Sagradas Escrituras, la oración, y viendo cuál es el objetivo. Continuamos con estas singularidades, hablando de otro punto que muchas veces genera controversia, y es la disponibilidad del pastor o del capellán. Si hablamos del pastor, vamos a hablar, dice que los miembros o feligreses saben que el pastor siempre está disponible a cualquier hora de día o de noche, a cualquier hora, faltando una coma, hora de día o de noche. Le proporciona a los miembros 24 horas de servicio. Cuando hablamos de la disponibilidad del oficio pastoral, que no es un servicio o no es un oficio mejor que brinda servicios parciales, sino que es un hombre consagrado no solamente a Dios, sino al ejercicio de su vocación, que también ahora es considerada una profesión y una de las más prestigiosas y de mayor responsabilidad. La disponibilidad es importante, teniendo en cuenta que algunas personas, el hecho de recibir cuidados y ese beneficio de consejería y atención, a veces, pues, van más allá, prácticamente casi que abusando del tiempo del pastor, del capellán. Pero aún así, la Biblia nos habla del servicio a tiempo y fuera de tiempo. En el tiempo que yo serví como pastor directamente en la iglesia como tal, en el tiempo que serví en la iglesia, haciendo la labor pastoral, no escatimé horas para realizar mi labor. Estuve hasta el último día, donde pasé a realizar ya esta siguiente labor, no escatimé, no, ni lugares ni tiempo. Estuve en iglesias muy pequeñitas, muy distantes, en otras con estabilidad, pero el propósito siempre fue servir hasta donde Dios nos permitió como
no sé ahora, de eso no puedo alardear porque Dios es el que sabe. Entonces, la disponibilidad del pastor es importante y del capellán. Otro punto es que el consejo es gratis. Y aunque se ve de pronto aquí un poco jocoso, cuando hablamos además de un ahorro, es decir, que el feligrés no tiene que pagar por esta consejería. Obtiene ayuda que de otro modo sería imposible de obtener, es decir, que donde fuese una consejería profesional, tendría que pagar hacer un pago por estas labores, por honorarios de los psicólogos o de los consejeros profesionales. En este caso, el feligrés puede asistir. Cuando yo utilizo el término feligrés, de pronto algunos me han dicho, pero profe, esto es más católico. No, hay cosas que pertenecen claramente al patrimonio del cristianismo, que se utilicen en otras iglesias, en otras religiones, no quiere decir que no podamos decirlo. Porque la palabra feligrés viene de la raíz latina filius, eclesiásteos, que significa hijo de la iglesia. Entonces, para que entendamos la palabra feligrés. Nace ahí en la iglesia, hijo de Dios, claro que sí, pero como tal, formado dentro de la iglesia. El aspecto sobrenatural, tanto el pastor como el aconsejado sabe que en Dios existe la solución de problemas para nuestra vida natural, sobrenaturales, por encima de la naturaleza, por encima de la situación, sobre la gravedad del asunto, puede haber una solución inmediata. En otros casos, tenemos que acogernos al proceso. Si Dios obró así, no podemos frenarlo. Pero si Dios quiere que vivamos un proceso donde va a aprender tanto el aconsejado como el consejero, pues esto es muy importante. Por eso hay personas que entran en conflicto con Dios y dicen, pero ¿por qué a este le solucionaste las situaciones tan rápido y yo tengo que vivir el proceso? Pues de pronto ese sistema que hemos creado nosotros, rebelde frente a las situaciones, rebelde frente a los cambios, rebelde frente a lo que realmente se nos debe corregir, entonces hay que enfrentar el proceso. Porque Dios no va a perder la oportunidad de procesarnos, porque su corrección no es punitiva, de castigo, sino que su corrección o su proceso es correctivo. Mientras está pasando por la situación, hijo mío, estás aprendiendo. Y en nuestro caso, hablando en primera persona, en el plural, estamos aprendiendo. Entonces, tengamos en cuenta la disponibilidad para el proceso, la efectividad de obtener el consejo sin ningún costo y la solución que puede ser inmediata, sobrenatural y también un proceso sobrenatural, pero con un tiempo. Eso es algo que se lo dejamos a quien realmente sabe de los tiempos. Otro punto, relación previamente establecida. Voy a leerles para aprovechar esta diapositiva y el contenido que tengo aquí. El pastor está a un paso más adelante de otros consejeros, el pastor. En la mayoría de los casos, ya que conoce a sus consultantes. Ya conoce a sus consultantes. Es decir, son feligreses, son membresías. Las personas que vienen por ayuda al pastor lo hacen porque ya saben que pueden confiarle, que los ama y que está muy interesado en su bienestar. Estamos hablando de relación previamente establecida, pastor, membresía, pastor. Y si fuera el capellán,
podría ser que con el tiempo el capellán ya tiene una relación de consejería previamente establecida también con una persona que fue focalizada en un campo de acción, en una visita, en un evento, en algo que ocurre. Entonces, así seguimos. Voy a tomar por aquí, entonces recordemos el contexto y el lugar, fuentes religiosas, disponibilidad, consejo que es gratis, acceso al consejo y solución o aspecto en las soluciones sobrenaturales. Importancia de las relaciones previamente. Si hablamos de los límites de la consejería pastoral, no es hasta dónde el pastor pueda ir, en este caso de estos límites, sino qué lo limita, qué no le dejaría realizar continuamente esta consejería pastoral. Se deriva de situaciones como el tiempo. El tiempo del pastor es un tiempo que debe ser muy bien administrado porque se convierte en tiempos. Dice, el pastor desempeña varias actividades, no solo consejería, lo que le impide dedicarse a tiempo completo. En otros casos sería la capacitación del pastor, que lo vimos con anterioridad. ¿Cómo debe estar capacitado? Dice, por lo general no es suficiente para poder enfrentar los problemas graves de perturbaciones psíquicas. Existen enfermedades mentales. Y estas enfermedades mentales están catalogadas como traumas mentales y trastornos mentales. Entonces, ¿qué es un trauma? El trauma mental es cuando una persona ha vivido una situación en su pasado, en su niñez, adolescencia o en su adultez, y esta situación lo marca. Tanto que cuando él se acuerda de esta situación, entra en estados de shock, estados depresivos que lo vulneran con facilidad. Solamente al hablarle, al entrar un poquito en el contexto con una situación como esa, ¡boom!, la persona entra en shock. Eso es un trauma. Por ejemplo, cuando dicen un trauma cráneoencefálico, ruptura del cráneo. Trauma en su pierna, ruptura. Entonces, un trauma mental, ruptura en su tranquilidad mental. Pero esto puede avanzar. El trauma se puede convertir en trastorno, es decir, que si la persona no logra superar esta situación, entonces ya entra a tener un comportamiento totalmente diferente. Hablo exclusivamente de un comportamiento anormal, y cuando hablo de esto me voy a que esas enfermedades ya mentales son consideradas perturbaciones psíquicas. Lo que pasa es que cuando hablamos de psíquico siempre pensamos que es algo que tiene relación con el antagonismo, con la brujería, con el satanismo, y la palabra psiquis viene de la raíz griega que significa mente, soma, que significa cuerpo. Por eso hay enfermedades psicosomáticas, o sea que mentalmente enferma el cuerpo a causa de generarse alguna situación. Pero cuando hablamos de perturbaciones psíquicas, hablamos de enfermedades mentales, de situaciones que pasaron de ser traumas a convertirse en trastornos. Entonces las personas tienen que ser intervenidas en clínicas de reposo y bajo unos diagnósticos de psiquiatría, pero esto se puede complicar más. Ya algunas personas pasan a clínicas de reposo no de tiempos parciales, sino de tiempos ya considerables, y así sucesivamente. Entonces, cabe la posibilidad que en la capacitación el pastor no logre identificar que no todas las veces son espíritus, que no todas las veces son demonios, que no todas las veces son fuerzas antagónicas, sino que puede estar hablando con una persona que tiene una enfermedad mental natural. Uno, es lógico que hay una base espiritual,
Claro que hay una base espiritual, porque las personas que tienen este tipo de enfermedades son atacadas continuamente por demonios, claro que sí. Pero es que existe algo diferente. Hay personas que tienen ya enfermedades mentales y estas enfermedades como esquizofrenia pueden ser a causa de golpes, enfermedades, medicamentos que no tuvieron una raíz argumental de una situación, de un contexto familiar como muerte, desaparición, violación, algo así por el estilo, sino que a causa de un accidente tiene esta enfermedad por una falla ya en el cerebro, algo humano. Entonces, el pastor quizás pueda estar en un momento confrontándose con fuerzas antagónicas, con posesiones parciales o con enajenaciones. Eh, para esto voy a hablar un poquito de lo que son las posesiones, por ejemplo. Cuando una persona es atormentada desde afuera o cuando una persona es perseguida en su casa, que hay bulla, se caen los platos, eh, siente pasos, esos son espíritus de tormentos que toman posesiones de la casa. Pero ya cuando entra la persona son espíritus que tienen posesiones parciales, es decir, que a veces habla el espíritu, a veces la persona está tranquila, de un momento entra el espíritu, se manifiesta, porque está ahí, se manifiesta. Si es posesión, está ahí. Pues una cosa es que cuando algo se posesiona de la casa, otra cuestión es cuando ya entra al cuerpo de la persona, pero la persona tiene conciencia en momentos. Otras posesiones son enajenaciones, es decir, ya cuando la persona no tiene control de sí misma y estás hablando con una potestad, con un espíritu dentro de la persona. Entonces, ¿qué pasa? Cabe la posibilidad que estemos frente a una persona que tiene una enfermedad mental a causa de un accidente, de una falla, o simplemente nació con esa falla, quizás diferente a estar frente a una persona que ya tiene una posesión por espíritus inmundos. Entonces, si no hay capacitación en el pastor, el capellán, no va a poder distinguir. Algunas personas dicen, no, pero es que yo por el Espíritu Santo puedo discernir, pero también hay momentos de confusión donde por la situación, el ministro de Dios, pastor, capellán, líder, como se ha llamado ese ministro, ese clérigo, en otras palabras, si no tiene la formación, puede caer en un vacío muy grande. Puede destruir su imagen. Puede destruir su imagen. Puede entrar en estados de burla. Porque si el pastor está tratando de sacarle el espíritu a un hombre que no es loco solamente porque sufrió alguna situación emocional, sino por un accidente. Sin dejar a un lado que Dios opera de una manera sobrenatural. Pero si en ese momento no acontece algo como eso, el ministro debe saber espadear la situación, salir bien librado y no dejar el evangelio de una manera desaforada frente a las personas. Y más cuando vemos que el capellán está abordando situaciones en la sociedad donde todavía hay personas que no tienen un contacto profundo con la fe. Punto importante, ¿no? Vamos a continuar por aquí para darle un espacecito a la charla también. Entonces, cuando hablamos de los límites, no estamos hablando hasta dónde puede llegar el pastor aconsejando, sino de las situaciones que se pueden presentar, como el tiempo y la capacitación. Entonces, serían limitaciones. Seguimos en los límites de la consejería pastoral. Vamos a hablar por aquí de la función, de como representante de valores religiosos y éticos, pueden representar un obstáculo
para algunas personas que se presenten afligidas por la culpa. Si no sé bien usar mi capacitación, puede ser contraproducente una buena consejería, porque no logro hacerla como el debido. Y otro punto que es también relevante es la vergüenza del feligrés. Dice aquí, muchos feligreses tienen vergüenza de revelar los problemas de su vida a quien quizás lo han considerado ejemplos de cristianos victoriosos. Esto acontece mucho. Dentro de la congregación se forma una imagen de una persona santa, inquebrantable, que todo le sale bien, es considerado un bendecido de Dios. Y acontece algo. Cuando la situación se hace fuerte y la persona, por muy oradora que sea, por muy buscadora que sea, hay una parte humana que necesita sustento y acompañamiento. Y muchas veces hay hogares de personas de la iglesia que se están destruyendo y ellos no dicen nada, no buscan ayuda porque sienten vergüenza de que vayan a decir, pero caramba, y este no es el hermano que todo le sale bien, y esta no es la persona que todo le sale a pedir de boca. Eso debemos tenerlo en cuenta. La persona cree en un momento que si ella deja que esto pase, no lo van a tener en cuenta como debería ser. Va a perder su imagen. Y esto no lo va a dejar seguir. Entonces tenemos en cuenta esto tan importante. La función como tal. Que no se armen obstáculos para aconsejar por causa de no entender bien la situación. Y que entendamos que hay personas que por vergüenza no van a decir. No, claro, por ejemplo, una consejería como capellán en un lugar, por ejemplo, una chica que esté siendo abusada por su padrastro, que esté amenazada, o simplemente que la chica no quiere que nadie sepa lo que está pasando, porque le da vergüenza, porque tiene un novio, porque tiene un comprometido y no ha podido decir que está siendo abusada. Muchas veces esto hace de que no se pueda intervenir, que por vergüenza se frustre el aconsejado y no le pueda dar una buena transición al proceso de consejería con esta persona. Perfecto. Vamos a seguir avanzando. Estamos viendo estos procesos que son muy importantes. Ya para finalizar, y si nos da el tiempo llegar hasta allí, sería hermosísimo, bendito Dios. Vamos a hablar de las metas al aconsejar. ¿Cuáles son las metas? ¿Qué propósito tengo para llegar a una grande meta? Voy a leerles, por favor, permítame leerles. Al realizar toda actividad dentro de la consejería pastoral, la pregunta impostergable es, ¿cuál es la meta de la consejería pastoral? ¿A qué queremos llegar con el aconsejado? Dice, el desafío bíblico, muy importante aquí, el desafío bíblico es la madurez integral del hombre expresada en Efesios 4:13, que afirma hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, dice, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de Cristo. A la medida y a la estatura de ¿quién? De Cristo. Finalmente, ¿cuál es la meta? El crecimiento espiritual. A fin de que el hombre de Dios, ¿cierto? A través de la palabra, toda palabra inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, instruir en justicia. Tiene unas connotaciones importantes. Útil para ser aconsejado. Entonces, ¿a qué metas queremos llegar?
a que la palabra de Dios produzca a través de la consejería en esa persona esto que segunda de Timoteo nos dice y que Efesios 4:3 lo dice, hasta que lleguemos a la unidad de la fe, que esa palabra después de corregirme, instruirme, aconsejarme, dice, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Un hombre que sea perfecto. Esta perfección no habla del obrar humano con esa perfección, sino de la madurez, hasta que la persona entre en un estado de conciencia, entienda, razone natural y espiritualmente y entienda que debe crecer espiritualmente en Dios. Entonces aquí el versículo lo dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, es decir, unos con otros, brindándonos ese apoyo del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cómo así que a la medida, la estatura de la plenitud de Cristo? Pues la Biblia es clara cuando dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. A eso, la mente de Cristo. Y la mente de Cristo realmente no es para considerarnos igual. Y cuando dice que es a la estatura de la plenitud, es llegar hasta el conocimiento que Dios nos permite al lado de ese ser maravilloso que nos ha enviado a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, ¿cuál es la meta? Que crezcamos juntos. Porque como consejeros vamos a tener experiencia, vamos a crecer, digamos, en el oficio de la consejería. Vamos a hacer una experiencia y esa experiencia nos va a ayudar a entender que no todas las personas tienen los mismos procesos, que no podemos aconsejar igual a todos, que el problema de otra persona, aunque se parezca al que esta persona tiene o es el mismo, los dos no asimilan de la misma manera, los dos no entienden de la misma manera, que tenemos que buscar estrategia, que tenemos que tener paciencia y muchas otras cosas que nos van a ayudar. Entonces, la meta es crecer en el ámbito de la consejería. Bueno, quienes están por aquí, podemos encender camarita y vamos a charlar un poco. Si es posible, vamos a charlar un poco. ¿Qué preguntas tienen ustedes frente a todo esto? Amén, pastor. Sí, señor, cuéntame, Heriberto. Creo- Pastor, una preguntita. En cuanto a la parte que usted más resaltó ahorita, explicando sobre los traumas. Sí. Pueden haber diferentes clases de traumas. Puede ser físico, emocional, pueden Mira, ser de, creo que de muchas maneras, pues, sí. investigué ahorita la palabra trauma y lo definen como una herida marcada, quizás de pronto por X situación en la vida de una persona. Sin Por necesidad eso se de que, dice trauma cráneoencefálico cuando el sí, trauma es físico. ajá, Perfecto. ya. Pero se Vamos. podía considerar también como algo espiritual también que afecta. Podríamos, se puede definir de pronto como algo que una persona que tenga un trauma necesita liberación. Por ejemplo, en el caso de una mujer que fue violada a determinada edad, pero eso quedó marcado. ¿Dónde quedó marcado? ¿En su alma, su mente? ¿O cómo se puede definir eso ahí? Perfecto. Bueno, cuando primero que todo vamos a definir alma, espíritu y mente. ¿Cierto? El alma es nuestro ser, el verdadero yo interno, donde están mis emociones, sentimientos, pensamientos, voluntad, ¿cierto? Ujú, Intelecto y todas esas habilidades del ser en sus emociones y sentimientos también. Entonces, cuando una persona es violada,
¿Qué es violentado? No solamente su cuerpo, sus emociones, sus sentimientos, sus decisiones, porque no la dejaron decidir, sus emociones porque la confrontaron y no supo qué hacer, sus sentimientos porque hirieron, realmente fue contra su voluntad, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? La marca de la persona va interna, porque las que se producen en el cuerpo se pueden sanar, ¿cierto? Algunas quedan con rastros, otras no. Entonces, ¿qué pasa? Ahí hablamos de la mente. ¿Qué es la mente? La mente es el lugar donde se reseccionan todos los pensamientos del alma, al igual que el corazón, porque el corazón simplemente, o sea, se le llama corazón a la misma alma, porque el corazón resecciona también lo que hay en el alma. Pero el corazón no es la persona, ¿por qué? Porque a mí me pueden hacer un trasplante de corazón y no quiere decir que cuando me cambiaron el corazón, entonces yo voy a ser otra persona. A mí me pueden cambiar cualquier órgano y yo sigo siendo Hugo Camejo. Lo que no me pueden cambiar es el alma. Entonces, yo soy el Amén. alma. ¿Dónde está la marca? La marca está en el alma, pero cuando la persona ve al agresor, se acuerda del agresor, de pronto la violación tenía, en ese día tenía un color de sábanas así, estaba colocando una música así, el hombre tenía una barba así, tenía un traje así. Cuando la marca es tan profunda que cuando la persona ve similitudes de todo lo que yo le he nombrado, entra en un shock emocional. El espíritu, el espíritu es la conexión, el espacio que Dios nos ha creado para nosotros percibir a Dios, percibir todo lo que tiene que ver con la espiritualidad. La visión que yo tengo de crecer como persona, hay una visión natural que está en el alma, pero hay otra que está en el espíritu. ¿Sí? La visión que yo tengo de crecer, la del alma me puede cambiar, pero la del espíritu es más segura. Por el espíritu yo percepciono a Dios, por el espíritu yo hablo con Dios, por el espíritu yo soy tocado. Y cuando toca mi espíritu pasa a tocar el alma y luego a tocar el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa, mi hermano Heriberto? Las marcas van en el alma, en los sentimientos, en las emociones, en la voluntad, todo eso que le maltrataron más que el propio cuerpo. Y algunas heridas del cuerpo quedarán, cicatrices, naturalmente. Pero esa persona, como usted dice, claro que tiene una, una fuerte influencia de Satanás, o satánica, o espiritual. ¿Por qué? Porque cada vez que el enemigo quiera atormentarlo, le va a presentar situaciones así. ¿Cómo lo superan? Pues ese es el proceso de la consejería, para poder superarlo y llegar hasta ahí. Que no se convierta ese trauma en un trastorno, porque entonces vamos a tener una persona o enajenada por espíritus o enajenada en su mismo sentimiento, que no logró asimilar la situación ni logró salir de ese hueco oscuro donde fue ingresado. Allá, amén. Amén, pastor. Otra cosita, de pronto, para darle participación a los hermanos. En el caso, por ejemplo, del trauma, que pues muchas personas hemos visto esa reacción en diferentes áreas. Por ejemplo, hace unos años yo trabajaba con una empresa y la cuestión de que yo laboraba con ciertas personas, casualmente una de las compañeras, ella tenía tendencia al lesbianismo. Dios permitió de pronto un tema, no sé si me está escuchando. Sí, señor. Sí. Bien. Ella un día, pues Dios lo permitió, yo siendo cristiano todavía, en ejercicio de la fe cristiana, yo tuve esa inquietud y le pregunté a ella, y yo, venga, es que la hipótesis de ella, la teoría pues sin salirnos del tema, del lesbianismo, es muy complejo. La tendencia de ella me llamaba la atención. Yo le preguntaba, ¿por qué tu tendencia hacia eso? Lo primero que me dijo, no, es que yo estoy traumatizada con los hombres, porque se expresó de una forma, pues, sabe que ese resentimiento con que hablan del hombre, pero esa herida, ella quería calmarla en una relación con otra mujer. Yo la pregunta mía fue para ella, bien, bueno, usted está
que ningún hombre se me acerque, era la teoría de ella, la creencia, debido a que con la forma que lo decía, uno ve que ese resentimiento, esa formación y ese refuerzo que había con la ira hacia el hombre, uno veía que de su forma despectiva. Entonces yo le dije, ¿tú quieres ser libre de eso? No, me dijo así. Entonces ahí tienes un problema grave, porque usted en vez de sanar la herida, de superar esa situación, porque el orden de Dios es este, varón con hembra, los formó para que se formasen. Entonces no le gustó mucho esa comparación, se intentó manifestar cada vez que me veía, sacaba el cuerpo. Pero yo entendiéndola, qué influencia había en ella, ahí demoníaca, porque uno se da cuenta y empieza a discernir por el espíritu. Entonces, la meta mía era de que ella reconociera esa situación, no solo como un pecado grave, no, sino que desafortunadamente le tocó pasar a esa situación. Para llevarla a ese nivel espiritual había que hacer también una liberación. Y Y si yo no veía los resultados de la confesión de ella todavía albergaba ese sentimiento y lo cobijaba y lo reforzaba más, porque cada vez que veía a un hombre era ese rechazo. Entonces, yo digo que en esa área, por ejemplo, se enfatiza mucho una gran psicóloga cristiana que se llama Rita Cabezas. No sé si la has escuchado. Es muy Sí, buena. sí. Y ella dice que cuando conoció a Cristo, su carrera se complementó más en el área de la psicología. Y ella dice que, bueno, Dios me llevó a ese nivel de discernir la raíz y la causa de muchos traumas en personas, tanto hombres como mujeres. Pero solamente fue cuando Dios la llevó al reconocimiento de la fe y el Espíritu Santo le ayudaba a ella en el complemento de su carrera de la psicología. Y ella llegaba y todo el proceso de la psicología, que como trabajaba con ellos, pero llegó a darse cuenta de que era también, más que de algo físico, era también algo espiritual y la presencia de un ser que ataba su vida, tanto en el hombre como en la mujer, a ese homosexualismo o lesbianismo. Entonces, yo digo que pues Claro. ahí se puede complementar, Es ¿cierto? que por eso es que esa orientación se llama ideología de género. Cuando se habla de ideología, se habla de pensamientos, de ideas. Y cuando se habla de esto, se habla de influencia de algo. Entonces es cuando Satanás aprovecha ciertas situaciones para influenciar a la persona y distorsionar el plan divino de Dios. Por eso se llama ideología de género, precisamente porque es un conjunto prácticamente o es una potestad, ¿cierto? Que es la manifestación de varios entes espirituales ahí, que se llama potestad, que ataca directamente el pensamiento y hace Pero que se llama ¿cómo? Perdón. ideología de género, No, lo que usted mencionaba, esa palabra potestad, que me... Potestad, allá. sí, potestad. Eso lo puede, Efesios nos habla acerca de todas estas manifestaciones. ¿Sí me entiende? Sí, ¿Qué sí. hace la? Por eso dice que hay potestad, hay gobernadores, ¿cierto? Y hay Principados, gobernadores. influencias, hay principados, y es aquí donde el tema se nos puede colocar largo, porque los principados o principales también, estos no los comandan los demonios, porque una cosa son los demonios y otra son los ángeles caídos. Algunas Sí, personas sí, claro. piensan que demonios y ángeles caídos es lo mismo. No. Entonces, No. los ángeles caídos son los principados, los que saben organizar la situación, los gobernadores, estos principados que pueden influenciar a través de espíritu a gente a nivel mundial como presidentes, son los que Claro, entran sí. a influenciar presidentes, los gobernadores son los que entran a influenciar universidades, la educación, ¿sí me entiendes? Y así se va desprendiendo territorialmente ya hasta las influencias, los espíritus, los demonios territoriales, que son los que sectorizan lugares de prostitución, lugares de muerte, lugares de atraco. Entonces, ¿qué pasa? Todo eso llega aquí a la mente
Entonces, una persona puede ser influenciada por una potestad y puede entrar en un estado de locura, de enajenación, y inmediatamente puede ser liberada a través de la palabra del Señor, del nombre de Dios usado, puede ser libre. Inmediatamente se va la influencia. A diferencia de cuando una persona en su estado normal tuvo un accidente y quedó bajo una situación como esta, pero porque hubo un daño cerebral, de alguna manera un trauma cerebral interno, ¿cierto? Ya algo físico, que ya es algo totalmente diferente. A eso es que el capellán, el pastor debe tenerle, debe saber discernir, conocer, porque una falla como esta, pues en el momento que Dios quiera hacerlo, lo hará, pero no lo puede tratar como un endemoniado, aunque si hay una influencia, claro que sí hay una influencia de espíritu, porque los espíritus buscan a estas personas, claro que sí, pero la raíz no fue una posesión demoníaca, la raíz de esto fue un accidente que posteriormente a esto, pues los demonios vieron una guarida en la que pueden entrar y a todo. ¿Cierto? Recordemos un punto muy importante por aquí arriba, que hay una solución sobrenatural, que es el milagro de Dios. ¿Cierto? Por eso el capellán no abandona ni la fe, ni no abandona el proceso social y está en espera de cuáles cosas pueden acontecer y que podría acontecer. ¿Sí me entiendes? Yo, por ejemplo, Dios puede obrar un milagro, que en una consejería esa mujer, así como dice Heriberto, que fue violada, sea libre, ese espíritu inmundo salga y quede libre. Pero cabe la posibilidad que tenga que vivir un proceso con ella, ¿cierto? Donde la liberación sea progresiva y no sea inmediata. Excelente, Amén. Heriberto. Gracias por traernos a la mesa, hombre. Aquí lo que falta es tiempo, pero creo que le hemos dado manejo. Este módulo nos llevará unas 2 o 3 clases. Es más, este módulo podemos ver intercalado otro módulo en él para complementación. Muchas gracias. Perfecto, nos Amén, están pastor. quedando 10 minuticos. Señor. Sí, sí, no, muchas gracias por esa aclaración. Okay. Sí, lo que pasa es que quise compartirla para que de pronto nos encajara un poquito más sobre la meta al aconsejar, porque pues yo le puedo hablar a una persona, hablar por hablar, busque a Dios, arrepiéntase, pero allí en ejercicio de esa capellanía tenemos que ser un poco más dispuestos a oír a esa persona que tiene ese X problema. Sí. Y No, hasta hacerle el el seguimiento momento, a ella. Heriberto, hasta el momento solamente hemos visto el título Metas a aconsejar. En la próxima Allá, clase veremos todo lo que se desprende. Aquí hasta ahora, la meta es crecer juntos por la palabra. junto con ella. Amén, Sí, amén. plenitud. Pero la verdad, no nos hemos desprendido en esta parte que es el aconsejar. Entonces, vamos para allá. Vamos para allá. Amén, pastor, gracias. Creo que Julio vio como el micrófono. Quería de pronto Sí, participar. voy a hacer un comentario respecto Sí, a lo que, cuéntelo, hermano. respecto a lo que se estaba. Allí, pues, ese tema de la violación es un tema muy complejo, por cuanto compromete muchas áreas de nuestra vida. Y ese es un tema que uno espiritualmente podría llamarlo maldición generacional, que la mujer que fue violada de pronto quedó en embarazo, procreó y efectivamente la criatura en un tiempo determinado tiene que ser violada también y la hija de esa muchacha en el siguiente término va a ser violada, entonces se repite el patrón. Entonces, Repite el patrón. claro, se repite, entonces se podría llamar como una maldición generacional. Hay un tema ahí complejo porque si uno lo mira desde el punto de vista psicológico, va a ser tratado de una manera diferente, la identidad de género, que de pronto va a decir, bueno, usted nació mujer, pero después se dio cuenta que no le gustaban los hombres, sino que
su identidad es gustarle a las mujeres. Entonces es un tema psicológico largo, pero en el fondo nosotros sabemos que eso es una maldición generacional y si uno como persona que conoce de Cristo, pues la idea es decirle a la señora que hasta que no renuncie a eso que le está luchando, se vuelve una cosa muy repetitiva. Entonces hay como llevar a la persona que tiene que renunciar a eso que le está afectando, así como decía el pastor. ¿Quiere salir de eso? No. Entonces, en un ambiente de eso es muy complicado porque ni ella misma quiere hacerlo. Entonces, la función de llevarla a que renuncie a eso, a renunciar a esa situación para que pueda ser liberada. Claro que sí. Como les decía, hasta ahora estamos en las metas para aconsejar. Entonces, no nos hemos desprendido, pero tiene toda la razón. Entonces, el capellán tiene que entender de que existe, ok, toda persona, todos nosotros somos seres 100% naturales, ¿cierto? Pero que al aceptar a Cristo en nuestro corazón, nos convertimos en 100% espirituales también. Y que debemos identificar dónde está el problema, si en la raíz espiritual o en la raíz psicológica, aunque siempre todo lo que involucre pensamientos psicológicos tiene influencias espirituales, tiene influencias. Y pues precisamente vamos a eso. Ahora, por ejemplo, el hermano Julio eleva un poco la situación de la mujer cuando habla ya de que sí quedó embarazada. Entonces, por eso decía, mire el proceso. ¿Cómo va a ser el proceso? ¿Inmediato o va a ser progresivo? Bueno, no sé qué nos dice Yamile. Yamile, bendiciones. Está calladita Yamile. La pastora Ruth, Luciana, qué nos dicen frente al tema? William. Eh, Parece que se nos está complicando la situación, ¿no? Estamos Amén, amén, entrando pastor. con propósito. Estamos entrando a un tema muy complejo. Es complejo por lo que decía el hermano. Hay situaciones que es por un accidente, por ejemplo, hay traumas craneoencefálicos que las personas quedan, como decimos nosotros normalmente, queda loco, Sí, que es por un accidente. Ahí está el loco también, o el otro que ya es por espíritu, por posesión de espíritu, que son dos cosas totalmente diferentes. Lo otro que decía hermano de las lesbianas, hay unas por influencia de otras mujeres, que ahorita ya está el empoderamiento, está el feminismo, entonces las adoctrinan, que ya es otra cosa, pero también ahí viene muy buena influenciado, esa palabra de adoctrinamiento, porque precisamente esa es sí, la ideología de género, ¿no? la Una ideología de género, doctrina tiene una ideología y una y la ideología, doctrina es eso. lo mismo que ya nos vemos nos vamos a lo político, lo que es el socialismo, el comunismo, todo también viene de ideologías. Y también, obvio que eso también viene, eso viene de fuerzas oscuras, todo eso, que eso va en contra de la Exactamente. palabra del Señor. Todo eso va en contra de la palabra del Señor. Entonces, claro, todo eso uno debe estar, primeramente, en fiel, como dice, en plena comunión con Dios, con el Señor, para llegar a ese discernimiento a uno y poder detectar eso. También hablando, porque hay veces uno sin pensar está ya juzgando. Y te dice, ah, no estás endemoniado. No, estás endemoniado. No, si le pasa, estás endemoniado. No, no. Lo que dice el hermano, puede ser por un trauma, por un accidente. También hay uno por generación, también uno es por, ¿cómo se llama ese hermano? Cuando los padres o los abuelos han Sí, practicado generacionales brujería, también. generacionales, por Generacionales ejemplo, o hereditarios. hereditarios. Le voy a dar también por ejemplo, lo viví de un joven que estuvo conmigo trabajando en la empresa del cual laboro. El padre de él murió hace mucho tiempo, pero el papá es de esos que practicaba, o estaba en los estudios espirituales de Dios, donde operan Ajá. por San Los Gregorio, gnósticos. sí, que hacen cirugías, que viene San Gregorio, que yo no sé qué más. El joven ahorita tiene más o menos, yo creo que unos 19, 20 años, el hombre
este joven en momentos está bien, como en momentos está mal, pero un día hablando conmigo me decía que él miraba un personaje. Él miraba a un hombre vestido de negro, con sombrero negro, y le decía que él lo ayudaba y que él lo acompañaba para donde él quisiera. Y le gustaba andar de pie y no le daba eso, le gustaba andar a pie y no le daba miedo andar tarde horas de la noche. Entonces ahí uno se da de cuenta y uno dice, no, esto ya viene es por herencia del padre, de lo cual él hacía. Espíritu de tormento ataca A de ver, afuera hacia adentro. exacto, y en estos momentos el hombre, en estos momentos, exactamente en este tiempo, el hombre está internado en una clínica psiquiátrica. Y Por, el problema tiene una raíz espiritual. Debe estar y el problema, medicado, y está medicado, tiene que tomar pastillas, mejor dicho, estar todo el tiempo es dopado, o sea, lejos totalmente de la bobo, realidad. se puede decir. Pero el problema ya eso sí es espiritual, no es por problemas estos psicológicos. Entonces, ahí es donde uno, pues, gracias a Dios, Dios le ayuda a uno. Si uno le pide, pues él le ayuda a entender eso y a buscar la raíz, como dice el hermano, del problema. A buscar la raíz del problema. Yo cuando hablé con él y mire, yo me acordé del papá, qué es lo que hacía. ¿Y qué hacía? Dicen, ya, lo que él mira, lo que esa persona, supuestamente ese personaje le habla, ya, esto no es normal, es anormal, como más de uno lo dice, paranormal, nosotros le decimos es espiritual, posesión de demonios y revelación de demonios hacia una persona. Ese es mi aporte, mi hermano Pastor Hugo, de esta mañana. Excelentísimo, muy bien. Muy buenos aportes hoy, están muy participativos. El tema, como dice el hermano Julio, es complejo. Entonces, nosotros tratamos de traerlo a la parte de la consejería, ¿cierto? Porque si lo abordamos desde otros contextos, aquí nos vamos para una especialización en psicología clínica. Perfecto. Listo. Muchísimas gracias, hermano. No sé, la pastora Ruth, ¿tiene algo por decir? Buenos días, pastor. No, pues escuchando todos los testimonios y la clase. Y bueno, en el momento no tengo ningún comentario. Sí, está muy, muy interesante, muy bonito. Es un tema bastante amplio y qué lindo tener herramientas de cómo uno manejar situaciones, ¿no? Dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Sí, porque a veces uno se queda corto de herramientas, pero gracias a Dios Claro. aquí nos estamos capacitando para ser mejor cada día, pastor. O sea, Muchísimas gracias. para servirle. Y bueno, y ahora ustedes van a tener estos contenidos, como ustedes ven, a medida que voy dictando la charla, encuentro algunos una pequeña falencia en la diapositiva y aprovecho para ir organizando, ¿no? Algunas situaciones acá. Pero me alegra mucho saber que estamos entrando en el matiz de este tema, y que estamos entendiendo, o sea, no es cosa del otro mundo, no es una situación para mentes superdotadas, simplemente son las situaciones cotidianas que no aprendimos en un tiempo y que ahora debemos tener en mente. No vamos a desaprovechar esa oportunidad, desaprovecharla. Vamos a aprovechar el tiempo. Bueno, vamos a darle gracias a nuestro Dios Todopoderoso. No abordo otra parte porque realmente desprendernos en el tema y dejar a mitad de camino no es realmente una buena opción, una buena idea. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Nos vamos a encontrar nuevamente en conexión el lunes de 7 a 9 de la noche. Si logramos terminar allí el tema, bien, y si no, nos vamos hasta que lo terminemos, porque esa es la idea. Padre, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad, por este espacio. Bien lo dijimos, Señor, toma nuestra vida, toma nuestras mentes y toma, Padre Santo, el horario de clase, el contenido. Y enséñanos, Señor. Gracias por este tiempo aquí vivido en plataforma con los hermanos, por el desarrollo, Padre Santo, de este curso de capellanía. Permítenos llegar, Señor, a esa perfección de la que tú hablas como madurez, comprensión
de nuestro entorno, Señor, frente al trabajo de capellanía. Gracias por amarnos tanto, Señor, y por permitirnos estar aquí hoy reunidos juntos, en armonía, en coinonía, Señor, en amistad con los hermanos Dios. Bendícenos, guárdanos, Señor, permítenos tener un excelente fin de semana, que podamos recibir la palabra en los lugares de predicación, en las iglesias, y que podamos conectar, bendito Dios, con todo lo que tú quieres hablar para nuestros días. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Gracias por mis hermanos, gracias por estos contenidos y primeramente por tu palabra. Gracias, Dios. Amén. Y amén, Jesús. Un abrazo enorme a la distancia. Gracias por la asistencia. Que Dios los bendiga. Amén, pastor, muchas gracias. Feliz fin de semana. Amén, pastor. Un buen día. Muchas gracias. Amén. Bendiciones. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta el lunes.